Uno de los textos más alentadores del Nuevo Testamento se encuentra en Romanos capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, nos regocijamos en las tribulaciones. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Justificados por la fe significa justificados por el Evangelio de la gracia de Dios. La obediencia al Evangelio se describe y se enfatiza a través de esta carta de Pablo a los romanos. 5 pasos. Oír el Evangelio puro, Romanos 10, 17. Esto produce la fe obediente, Romanos 1, 5, capítulo 6, versos 17 y 18, Romanos 16, 26. Luego el arrepentimiento, Romanos 2, 4. La confesión de Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Ese es confesar la deidad de Cristo. Es Romanos 10, 9 y 10. Y luego el bautismo, inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El bautismo para el perdón de pecados, Romanos 6, del 3 al 5 y Hechos 2, 38. De esta manera tenemos paz porque, como dice Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este texto, Romanos 5, en el siguiente versículo 11, dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él dice a los Corintios, primero a los Corintios 3, 21, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gálatas 6, 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:3, nos gloriamos en Cristo Jesús. Bueno, estos textos nos ayudan a entender Romanos 5, versos 2 y 3. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En primer lugar, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, el cristiano puede gloriarse, regocijarse, aún en las tribulaciones, porque tiene paz en su alma, siendo reconciliado con Dios y tiene la esperanza de la vida eterna y con razón. Así, cuando fueron bautizados para el perdón de sus pecados, Hechos 2, 38, el etíope siguió gozoso su camino. Hechos 8, 39. Y el carcelero se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, Hechos 16,
34, eso fue a medianoche, se bautizaron y se gloriaban en la esperanza de la gloria de Dios. Además, el cristiano puede gloriarse en las tribulaciones, sabiendo que tales pruebas llevan buen fruto espiritual en su vida. Jesús lo había dicho en Mateo 5, el 10 al 12, pronuncia la bendición sobre los que padecen persecución por causa de la justicia. Gozaos, alegraos, porque vuestra recompensa, galardón, es grande en los cielos. Hechos 5, 40, 41, convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, habiendo sido azotados, encarcelados, pero salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Primero de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloriarse, regocijarse, aún en tribulación, mayormente cuando estamos sufriendo por Cristo, porque entonces vamos a gloriarnos en Cristo recibiendo la vida eterna. Vamos examinando la palabra tribulaciones. Se usa mucho en la Biblia. La palabra se traduce aflicción o tribulación. Significa principalmente presión. Presión, cualquier cosa que abrume. Cualquier cosa que abrume el espíritu. Otras palabras que se combinan con tribulación son angustia y estrechez. Se usa de necesidades y del sufrimiento en general. Algunas de las tribulaciones de Pablo son enumeradas en 2 Corintios 11, del 23 al 28, cuando él dice en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, las congregaciones que él había establecido. Como dice en Romanos 16, os saluden todas las iglesias de Cristo. La iglesia de Cristo, la única.
La única de la cual leemos en la Biblia, la que Cristo edificó, la que Él compró con su sangre, la única. Y Pablo dice que él estaba preocupado por todas estas congregaciones. Bueno, al leer este texto nosotros tenemos que concluir que no sabemos nada de tribulaciones. Comparadas con las de Pablo, nuestras tribulaciones son insignificantes. Además, las de Pablo tenían que ver con su obra en el Evangelio. ¿Cuáles son las tribulaciones que sufrimos nosotros por causa de Cristo y el Evangelio? La tribulación produce, y esta versión de Valera dice que produce paciencia. Ok, la palabra griega traducida paciencia también se traduce perseverancia. Paciencia es pasivo, soportar, aguantar. Y luego perseverancia es activa, la palabra es activa, indicando persistir, seguir adelante, llevando la carga. Muy bien, esta palabra es muy importante, muy interesante. Y el punto es que la tribulación produce esta paciencia o perseverancia. Las pruebas, entonces, soportadas, las pruebas soportadas con paciencia o perseverancia, son para perfeccionar el carácter. Un beneficio tremendo, un beneficio grande. Por eso nos gloriamos en ella. Porque aunque el cuerpo esté sufriendo, pero la tribulación produce algo muy bueno, algo muy deseable. Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Y podemos decir pues las dos cosas. La palabra en dos sentidos. En sentido pasivo, en sentido activo. Los dos sentidos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces él dice que el hombre que soporta la tentación es bendecido, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Preciosa promesa para los que soportan la tribulación y sale aún más fuerte. La paciencia produce prueba, y la palabra significa carácter aprobado. Prueba en el sentido de carácter aprobado. La perseverancia produce el carácter aprobado, la prueba de la fe. La palabra griega es dokime y se refiere al efecto o resultado
de haber sido probado y aprobado. Uno es probado por la tribulación y aprobado porque persevera. Él sigue fiel. Él no permite que la tribulación lo separe de Cristo y de la iglesia. Esto indica que habiendo perseverado durante sus tribulaciones, el cristiano llega al estado de madurez. Madurez con carácter aprobado por Dios. Las tribulaciones nos hacen depender de Dios. Hermanos, aquí está un punto sumamente importante. Que tengamos presente que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, cualesquier pruebas, tiempos difíciles, dolores de cuerpo o de toda clase de tribulación, nos hacen depender de Dios. Es cuando oramos más fervientemente, ¿que no? ¿No es cierto? Es cuando oramos con más peticiones y más fervientemente. Cuando todo va bien o en tiempos cuando ya estamos muy prosperados, oramos todo el tiempo y sobre todo dando gracias. Pero en los tiempos cuando hay mucho dolor y mucha tristeza, es cuando uno sabe que depende de Dios. Entonces, las tribulaciones ellos son un beneficio para acercarnos a Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, la tierra de promesa, Canaán, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y es exactamente lo que pasó. Increíble, inexplicable, cómo el pueblo recibió tantas bendiciones, riquísimas. Y Dios los cuidaba y los protegía y todo lo que Dios hizo por ellos. Y luego ellos llegando allá con los cananeos, se juntan con los paganos, adorando ídolos y toda clase de apostasía. Las tribulaciones, otro beneficio, ya haciendo una lista de los beneficios. Y las tribulaciones nos hacen más compasivos. Más compasivos. Hebreos 2, 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así también nosotros, cuando sufrimos, estamos más conscientes de los sufrimientos de otros y queremos apoyarles en su dolor, porque estamos pensando, yo sé lo que está sufriendo, yo conozco esa experiencia, yo comprendo, y uno se siente así más compasivo, se preocupa por los que sufren. Otra cosa,
Otra cosa, las tribulaciones son para disciplina, que todos necesitamos como hijos de Dios. Los hijos que no reciben disciplina de sus padres, ustedes saben que los resultados son muy negativos. Pero Hebreos 12, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy importante, Hebreos capítulo 12, del versículo 7 hasta el versículo 11. Muy importante leerlo y meditar mucho. Salmo 119, verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Todos sabemos, reconocemos esto. Reconocemos que es muy cierto. Las cosas que son así de tribulación nos humillan. Nos hacen más dependientes de Dios y su palabra y sus caminos. Y eso es pura bendición, es puro beneficio cuando esto sucede. Así es que las tribulaciones nos humillan y nos hacen volver a Dios si estamos apartados de Él. Segundo libro de Crónicas, 33, 12, mas luego que Manasés fue puesto en angustias, él había cometido pecados horribles. Pero cuando fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Fue atendido. Hermanos, la misericordia de Dios no se puede medir. Lea la historia de Manasés. Fue una cosa, alguien diría, pues, imperdonable. Para Dios no. Él fue atendido. Cuando oraba a Dios, fue atendido. Humillado y luego restaurado. El caso muy conocido es el hijo pródigo en Lucas 15, versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y animales inmundos para los judíos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Así era su condición. Pero volviendo en sí, como estaba afuera de su juicio cabal, pero arrepentido, volviendo en sí, él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuándo se arrepintió el joven? Cuando fue afligido, cuando ya fue, él ya se encontró allá comiendo con los cerdos. Bueno, entonces, otro beneficio muy, pero muy importante, es que las tribulaciones de esta vida nos hacen anhelar el hogar celestial. Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Anhelaban una patria mejor, esto es, celestial. Como cantamos el hermoso himno, no puede el mundo ser mi hogar. Entonces el carácter aprobado produce esperanza. Bendición de bendiciones produce esperanza. Esperanza viva, que es el ancla del alma. En la esperanza están involucrados el deseo de ir y estar con Dios y la expectación de realizar este deseo. Muchas veces la gente usa la palabra esperanza solamente en el sentido de deseo. Yo espero. Es como si yo quisiera. Pero la palabra bíblica no es nada más eso. No es eso. Es que uno piensa, confía, tiene la confianza que va a recibir. La esperanza segura. Como dice Juan, he escrito esto para que sepáis que tenéis la vida eterna. Tito 1 y 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio del mundo. Es la esperanza de los que sufren tribulación y salen triunfantes. Entonces todo esto porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es lo que Pablo dice aquí en Romanos capítulo 5 y otra vez en Romanos capítulo 8. En fin, esa es la promesa que tenemos. Si obedecemos al Evangelio y luego continuar fiel, servir fielmente hasta el fin, tenemos esa promesa asegurada. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Nos gloriamos
en la tribulación. Que el Señor nos ayude a hacer exactamente lo que Pablo está enseñando aquí.